Hola a todos, bienvenidos. Esto es la Cueva 51 y hoy hablaremos de un caso que, si sois aprensivos, os recomiendo que escuchéis con discreción. Este caso es denominado el más perturbador de Europa en el siglo XX y es un caso donde una joven alemana dijo estar poseída por 6 entidades. La iglesia se quedó sin excusas, la medicina sin respuestas. Y el final de esta chica es completamente perturbador. Pero empecemos por el principio. Anneliese Michel nació en 1952 en Baviera, Alemania, en una familia muy católica. Pero no solo era muy devota. Tenía mucha culpa, tenía remordimientos y hacía penitencia. Y también tenía miedo al pecado. Su madre la había tenido fuera del matrimonio antes de casarse. Y eso era algo imperdonable para su religión. Y esa sombra cayó sobre ella y sobre el hogar. Desde los 12 años, Anneliese pasaba horas rezando, de rodillas, horas pidiendo perdón por pecados que no había cometido. Pero hasta aquí, nada parecía fuera de lo normal. Bueno, era una familia muy estricta, muy religiosa, pero en esa época había muchas familias así. Lo extraño empezó cuando tenía 16 años. Una noche, mientras dormía, despertó, incapaz de moverse. Sintió un peso encima de su pecho, un peso que la aplastaba. Ella intentó gritar, pero lo único que pudo hacer fue mover los ojos. Cuando por fin logró respirar, vio una sombra oscura sentada frente a su cama. Este fue el primer episodio que tuvo de la llamada parálisis del sueño, o eso dijeron los médicos. Pero Anneliese afirmaba que la sombra le habló, que no era solo una parálisis del sueño. La sombra le dijo: no eres digna de vivir. Y ahí, ese momento, fue el inicio del descenso a los infiernos. En 1969, los médicos le diagnosticaron epilepsia del lóbulo temporal, un tipo de epilepsia que puede causar alucinaciones auditivas, visiones religiosas, pérdida de control corporal. Parecía encajar perfectamente. Pero los síntomas, a priori normales, empezaron a multiplicarse de forma extraña. A veces Anneliese decía ver rostros que se deformaban en la cara de la gente. Otras veces decía que el suelo respiraba. Y empezó a escuchar susurros que nadie más oía. Susurros que, según ella, se convertían en gritos dentro de su cabeza. ¿Los médicos qué hacían? Pues aumentaban la medicación. Pero cada medicamento parecía empeorar más la situación. Ella escribía diarios y escribía cosas como: algo quiere entrar en mí, a veces ya no soy yo, siento que algo me observa desde dentro. Y llegó, cuando tenía 20 años, la peor fase. Anneliese empezó a comportarse como si respondiera a una fuerza que no controlaba. Gruñía, tenía la mirada perdida, sus dedos se retorcían de manera increíble, como si no fueran suyos, y a veces se quedaba mirando a una pared en blanco durante horas sin parpadear. Era capaz de rezar 300 veces el rosario en un solo día, hasta que un día, mientras rezaba, se quedó paralizada. Empezó a soplar, gruñir, escupir. Su madre quiso sostenerla, pero Anneliese la tiró al suelo con una fuerza imposible para su edad y su peso. La familia creyó que era una crisis nerviosa, pero esas crisis se volvieron más oscuras. De repente empezó a odiar los objetos religiosos. Una mañana, por ejemplo, cuando su hermana colocó una cruz sobre la mesa, Anneliese retrocedió como si la hubieran apuntado con un arma. Y le gritó a su hermana:
quítala o te arrancaré los ojos. Una noche su padre la encontró lamiendo la pared, murmurando frases en un idioma desconocido. Y lo más inquietante es que a veces ya hablaba con voces totalmente distintas a la suya. Tenía una voz grave y masculina a veces, otra chillona y desgarrada en otras, y otra hablaba como una anciana. Ya después de todo eso, la familia entró en pánico. La familia fue, como era lógico en esa época, porque los médicos ya la estaban medicando, fue a la iglesia. Pero el Vaticano en esa época no autorizaba exorcismos. Preferían que los psiquiatras que estaban empezando a salir a flote, que estaban empezando a tener, pues, digamos, fama, eran los que trataban a ese tipo de personas. Pero el sacerdote local, Ernest Alt, después de ver un montón de cosas de esta chica, quedó muy impactado y escribió en sus notas: he visto muchos enfermos mentales, pero esto no es de este mundo. Después de insistir durante meses, al final Roma concedió un permiso extraordinario, un exorcismo aislado, cauteloso, sin publicidad. Y se eligieron 2 sacerdotes, 2 estrellas. Arnold Renz era un veterano en rituales, y también Ernest Alt, que era el sacerdote del pueblo, que creía firmemente que esta chica no era problemas mentales lo que tenía. Simplemente era una posesión en toda regla. Y el 24 de septiembre de 1975 empezaron a hacer el ritual. Pero nada de lo que habían visto les había preparado para lo que iba a ocurrir. Durante 10 meses realizaron 67 sesiones de exorcismo de entre 1 y 4 horas. Los sacerdotes grabaron muchas horas de ella en cintas de audio. Estas grabaciones, que hoy están guardadas, ocultas, se han filtrado algunas, son consideradas por algunos expertos como el material más perturbador jamás registrado por la Iglesia. No sé si los podéis... Yo he intentado buscarlas, pero la verdad no he encontrado mucha cosa. No sé si son reales las que he encontrado. Pero no las quería poner aquí porque sé que hay gente que me escucha, gente joven, y yo creo que si escucharan esto les podía, pues, por lo menos producir pesadillas. En estas cintas se oyen cosas como gritos no humanos, voces múltiples hablando simultáneamente desde una sola garganta, risas de animales, o risas de animales. Eso es como parece que mezcla sonidos de animales con risas, muy perturbador. Frases en latín que Annalise nunca había estudiado. Y según los sacerdotes, las entidades que hablaban las pudieron identificar. Y aquí viene uno de los datos más terroríficos. Eran 6 demonios, 6 entes malignos que la poseían, según los sacerdotes que estudiaron a esta chica. Decían que uno era Lucifer, otro era Caín, otro era Judas, otro era Nerón, otro era Feiserman, un sacerdote corrupto, y otro un espíritu oscuro sin nombre, que solo decía el que estaba antes, el primero. Claro, le pusieron estos nombres también los sacerdotes porque los nombres que conocían, pero vete a saber tú qué tipo de demonios o entidades eran. En una grabación se oye: ella no se irá, nosotros la gobernamos. Claro, los médicos dijeron, esto es producto de la enfermedad, la sugestión, pero lo más extraño es que hay fragmentos de estas cintas donde se oyen 3 voces simultáneas superpuestas, y los médicos han corroborado que este sonido procede de una sola garganta, y eso sí que no tiene explicación médica. A medida que los rituales iban avanzando
el cuerpo de Anarís parecía dejar de ser humano. Empezó a caminar a 4 patas, saltaba como un animal, gruñía a las visitas, mordía muebles hasta romperlos, se arrancaba la ropa sin motivo, se golpeaba la cabeza contra el suelo hasta abrirse la frente y rompía rosarios con las manos. También emitía chillidos tan agudos que los micrófonos se saturaban. Dejó de comer durante semanas. Decía que los demonios no le dejaban. En otras ocasiones comía moscas, carbón de la chimenea, arañas. Una vez su madre declaró que la encontró comiendo un pájaro muerto crudo en el jardín. Ya os he avisado que era bastante perturbador este caso. Y lo más impactante, esta chica pesaba menos de 45 kilos y a veces plantaba cara a 3 adultos que intentaban sujetarla. Y aquí viene pues la caída física de esta chica. El cuerpo de Anarís empezó a apagarse. Las rodillas estaban permanentemente heridas de tanto arrodillarse. Su cara demacrada, los ojos hundidos. Tenía heridas por todo el cuerpo. Sufría convulsiones cada día, pero a veces entre un ataque y otro se quedaba quieta y decía: «Lo siento, yo no quiero esto, no soy yo». Al final no podía caminar. Tenía que ser cargada hasta la habitación donde se hacían los exorcismos. En las últimas sesiones apenas podía hablar, pero cuando las voces salían con más fuerza que nunca. Y llegó la última noche, el 30 de junio de 1976. Anarís estaba extremadamente débil, apenas consciente. Aún así, en un momento levantó la mirada y con ya un hilo de voz dijo: «Por favor, recen por la juventud». Esa frase fue su despedida. Murió a la mañana siguiente, el 1 de julio de 1936, con solo 23 años, pesando 30 kilos. La causa oficial: desnutrición, pero su familia siempre sostuvo que no murió por falta de cuidados, sino porque tenía algo dentro que la consumía. Claro, esto se convirtió en un escándalo nacional. Los padres y los 2 sacerdotes fueron acusados de homicidio por negligencia. Durante el juicio se escucharon fragmentos de las grabaciones. Y la sala quedó en silencio, los periodistas salieron llorando, algunos miembros del tribunal pidieron parar la reproducción. Pero al final todos fueron declarados culpables. Recibieron penas leves porque el tribunal consideró que estaban actuando creyendo hacer lo correcto. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Fue un caso extremo de enfermedad mental sin un tratamiento adecuado? ¿O fue un caso de posesión en toda regla? Hoy el cuerpo de Anarís reposa en un cementerio de Kieneberg. Su tumba es visitada cada año por personas que aseguran sentir una energía extraña alrededor. Muchos médicos actuales siguen afirmando que todo puede explicarse por la combinación de epilepsia, psicosis y sugestión religiosa. Pero hay grabaciones, declaraciones y comportamientos que ningún informe psiquiátrico ha podido explicar. Voces simultáneas, fuerza desproporcionada, idiomas desconocidos, aversión extrema a lo religioso, marcas que tenía sin causa aparente en su cuerpo, el rápido deterioro. Y a día de hoy, el Vaticano no ha desclasificado los archivos completos. Y cada vez que se pide acceso al caso, las solicitudes son rechazadas. Esto ha sido Lo que va 51. Gracias a todos y hasta la próxima.